Hola, Quinto Sociales, ¿cómo va? He tenido alguna consulta de algunos compañeros en que, bueno, nos costaba entender un poco el punto uno, que de hecho nos sirve para encarar la resolución del resto. Dice dibujar los diagramas de cuerpo libre de los siguientes fenómenos indicando el vector velocidad y el vector aceleración correspondientes. Analizar caso por caso qué ocurre con la rapidez del objeto. Entonces, bueno, voy a intentar que hagamos esto, ¿sí? Yo aquí voy a poner esto y acá voy a poner una pestaña en blanco, ¿sí? Ahí va. Bueno, para hacer esto, el diagrama de cuerpo libre, necesitamos, como dijimos en la teoría que vimos y que les subí en el aula virtual, necesitamos abstraer el objeto de todo lo que lo rodea excepto de las fuerzas que tiene aplicadas. Entonces vamos a ver el primero. Dice un objeto cae en caída libre teniendo rozamiento con el aire. Entonces yo voy a dibujar aquí un objeto. Acá está mi objeto rosita. Dice que está cayendo en caída libre teniendo rozamiento con el aire. O sea que acá hay aire alrededor, ¿sí? Entonces veamos qué fuerzas tiene aplicadas. Como está en el planeta Tierra y está cayendo, efectivamente tiene su peso aplicado. ¿Sí? Podríamos decir P de peso. ¿Bien? Pero no es la única fuerza, porque dice que tiene rozamiento con el aire. Entonces habrá seguramente otra fuerza aquí, que le vamos a llamar fuerza de rozamiento. Disculpen la letra, como ya les dije. ¿Sí? Fuerza de rozamiento. Entonces, eso allí ya es el diagrama de cuerpo libre de ese objeto. Pero no termina acá la cosa. Dice analizar caso por caso qué ocurre con la rapidez del objeto. Y además dice que indiquemos el vector velocidad y el vector aceleración. Bien, como efectivamente esto está cayendo, yo uso otro colorcito, debería poner el vector aceleración y el vector velocidad fuera del objeto, porque no corresponde al diagrama de cuerpo libre, sino que es una consecuencia del diagrama de cuerpo libre. Entonces, como cae hacia abajo, el vector velocidad va a ser vertical hacia abajo, velocidad. ¿Sí? Lo voy a poner acá, v de velocidad, y le pongo una rayita de vector. Ahora, como está teniendo rozamiento con el aire, y en general las caídas libres en el aire, no estamos hablando de paracaídas ni cosas raras, sino un objeto que cae. En general, el rozamiento con el aire es despreciable o es muy chiquito respecto a su propio peso. Por eso, la idea es que se va a acelerar hacia abajo, porque hacia aquí abajo, acá va a tener la aceleración, ¿sí? Aceleración. Y es un movimiento acelerado, porque como el vector velocidad y el vector aceleración son paralelos y apuntan en el mismo sentido, lo que vamos a lograr es que cada vez caiga más rápido el objeto. ¿Sí? Cada vez cae más rápido. Por eso inicialmente está a velocidad 0, porque está acá quietito, y cuando lo suelto, ¿sí? Vamos a jugar con el celular, cuando lo suelto se empieza a acelerar. O sea, acá tenía una velocidad menor y acá cuando lo agarro una velocidad mayor. ¿Bien? Ese sería el primer caso. Y dice, bueno, analizar caso por caso qué ocurre con la rapidez del objeto. Bueno, podríamos decir que como hay aceleración, la velocidad no va a ser constante, va a ser cada vez mayor. Bien, eso respecto a, por ejemplo, el problema 1. Si yo ahora veamos el B, una locomotora con un solo vagón viaja por una vía rectilínea y horizontal. Bueno, acá está mi vía, ¿sí? Acá andará mi tren, ¿sí? Y dice que tiene un solo vagón, entonces lo conecto y le pongo otro vagoncito acá. Bien, le vamos a poner rueditas, ahí también, y le voy a poner acá como una cosa así para que nos demos cuenta que es la locomotora, ¿sí? Entonces, va hacia la derecha. Dice, se supone que la fuerza que realiza el motor es mayor que las fuerzas contrarias al movimiento. Bueno, entonces, vamos a buscar las fuerzas que tenemos acá. A ver, dice que en la locomotora, o sea, no miro el vagón, sino que miro la locomotora. Entonces yo podría olvidarme del vagón, ¿sí? No lo veo el vagón, y simplemente me voy a poner a dedicarme qué fuerzas tiene aplicadas el tren, la locomotora del tren. Entonces, por supuesto, va a tener su peso,
¿sí? Por supuesto va a tener su peso. Por supuesto va a tener una normal. La normal es la fuerza que el piso le hace al objeto hacia arriba para mantenerlo estable. Luego voy a tener la fuerza de la locomotora. Le vamos a llamar FL, fuerza de locomotora, ¿sí? Le pongo una rayita acá arriba para darme cuenta que tengo vectores. Y luego hay una fuerza que sería de rozamiento, contraria al movimiento, que tiene que ver con la fricción de las vías, el aire, si hay un viento, lo que sea. Por supuesto, tendré una fuerza hacia allá. Le vamos a poner ahí fuerza de rozamiento, ¿sí? Y hay otra fuerza más. Piensen que la máquina del tren tiene anclado un vagón. Entonces, desde la perspectiva del tren, de la máquina del tren, de la locomotora, hay una fuerza que la intenta tirar para atrás, que es justamente el tirón que hace el vagón de tren. Entonces habrá otra fuerza, que ¿dónde la puedo dibujar? Bueno, la dibujaré por acá, ahí, y le vamos a llamar FB corta, fuerza del vagón. ¿Bien? Entonces, como esa es la situación, el tren va a avanzar efectivamente hacia la derecha, ¿sí? Porque dice acá en nuestro ejemplo que la fuerza que tiene el motor es mayor que todo el resto. Bueno, entonces ahí estaría. Ahora tendríamos que dibujar, voy a cambiar el color, tendríamos que dibujar el vector velocidad y el vector aceleración, ¿sí? No nos dice nada que viaja a velocidad constante ni nada, entonces podríamos suponer que está siendo acelerado porque hay una fuerza que está sobreviviendo, hay una fuerza que está ganándole a todas, o sea que hay una resultante de fuerzas, por lo tanto habría una aceleración. Entonces, lo dibujo por fuera del objeto para que no sea parte del diagrama de cuerpo libre, lo voy a dibujar por acá. Entonces tenemos para allá, lo quiero dibujar con otro color, violetita, ahí va. Tengo acá una velocidad y tengo por acá, bueno, lo voy a dibujar acá, no importa, tengo para allá una aceleración, la aceleración, minúscula, bueno, la mía es media fea, ahí está, tengo una aceleración. Entonces, como hay una fuerza que sobrevive hacia la derecha, efectivamente va a haber una aceleración a la derecha y por lo tanto la velocidad hacia la derecha de la máquina va a ser una velocidad que va cambiando cada vez. Como en el ejemplo de la simulación que la persona empujaba el carro. ¿Bien? Ahí hicimos el A y el B. Podríamos pensar, a ver, el E, una carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a intentar borrar todo esto. Control Z, ahí va. Bien. Y acá. Dice, una carga eléctrica negativa es atraída en forma vertical y hacia abajo por una carga positiva que se encuentra a 5 metros por debajo de ella en el suelo. Bueno, vamos a ver. Acá no me gusta ese color. Vamos a usar este colorcito ladrillo que está bueno. Acá está el piso. Y por acá andará la carga positiva. Y a una distancia ¿de qué? De 5 metros, ¿sí? Acá va a haber 5 metros. Bien. Dice que hay una carga negativa. ¿Pin? ¿Qué más dice? Atraída en forma vertical y hacia abajo por una carga positiva. Bueno, esto es una fuerza a distancia, es una fuerza electrostática, que seguramente la habrán visto en tercer año cuando vieron electricidad. Y la carga positiva ejerce en la carga negativa una fuerza, ¿sí? Digámosle que es la fuerza que la carga positiva le hace a la carga negativa. Por eso le pongo F más, es la fuerza que la carga positiva hacia abajo. Después no me dice si hay aire, si no hay aire, si hay vacío o qué. Entonces tengo que suponer que hay aire. Entonces esa carga va a tener alguna fricción con el aire. Le podemos poner acá más chiquito, fuerza de rozamiento, ¿sí? Vean que pongo mucho más grande la fuerza del
de la carga positiva, porque dice que es atraída efectivamente, que la tira. Y ahora, todo objeto en el mundo tiene una masa, tiene un peso. Por lo tanto, también habrá aquí aplicado, vamos a ponerlo así acá, en el cuerpo, aplicado otro vector, que es el peso de la carga. ¿Por qué digo el peso de la carga? Porque acá está la Tierra. Acá está la Tierra. Qué difícil que es escribir con la mano derecha porque soy zurdo. Bueno, acá está la Tierra. Y la Tierra ejerce una fuerza en todo objeto que está en su entorno y la atrae hacia abajo. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos dos fuerzas hacia abajo y una hacia arriba. Por lo tanto, va a haber una resultante efectiva hacia abajo. Lo puedo poner acá con verde, ¿sí? No es que hay otra fuerza, sino que puedo pensar que al final hay una resultante, ¿sí? Hay una resultante, que es la combinación, la suma de todo eso. La suma de las dos hacia abajo y la resta de la que está hacia arriba. Entonces me queda una resultante ahí. Entonces, con esa info ya puedo pensar qué pasa con la velocidad y la aceleración. Si hay una resultante, hay una aceleración hacia abajo, ¿sí? Hay una aceleración, eso es una A, y por lo tanto va a haber una velocidad también hacia abajo. Podría haber sido para arriba, si eran, por ejemplo, dos cargas positivas se repelen, entonces se va a ir para arriba. Entonces, como la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, va a ser un movimiento acelerado. ¿Bien? Bueno, con esto quería finalizar la explicación que algunos compañeros habían pedido. Así que ahora, bueno, este video lo voy a subir al aula y espero que les sirva. Algo que les quiero recordar, no me manden correos electrónicos privados. Cualquier duda se escribe por el foro de la materia. ¿Bien? Así que yo no voy a responder más correos electrónicos y ya se los dije muchas veces. Bueno, eso les quería comentar. Salgo de aquí, cierro esto, maximizo acá y bueno, cualquier consulta me vuelven a preguntar. ¿Estamos? Adiós. Detener.